A ver, ¿ahí me escuchan los del Meet? Ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, bárbaro. Nos está faltando verlos a ustedes en el aula, que estamos esperando que venga alguien a darnos una mano, y además porque vamos a compartir una presentación PowerPoint, así que apenas logremos eso, arrancamos oficialmente. Porque me gustaría que ustedes lo vean ahí también, al PowerPoint. Ayer en la clase el profe lo mostró así no sé si alguien vino a la de prescripción. ¿Mostró el PowerPoint ahí o en el equivalente del aula? Bueno, buenísimo. Bueno, lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, trata sobre infracciones tributarias y sanciones tributarias. Como les dije, nos va a llevar a algunas clases porque es un tema un tanto complejo, con lo cual lo vamos a ir viendo de a poquito y con la ayuda de un PowerPoint, si logramos. Adelante. ¿Qué nos falta? Y no o sea, solo encendí la compu nada más, sí. Dale. Ajá. ¿Habrá usado un profe el otro HDMI? Ahí está. Ajá. Genial. Y él le configuró los otros dos. Dale. Y para pasar en diapositivas no tenemos el control, ¿no? Tengo que ir pasando la compu, ¿verdad? Póngase los controlcitos, digamos. Los tengo acá, si querés te puedo traer uno. Bueno, así me es más fácil. Vale. Perdón, te dije ahora. Buenísimo, gracias. Bueno, creo que estamos los presenciales y los virtuales, ok. Entonces, como les dije recién, gracias. Dale. Profe, Como ahora les no decía lo vemos a usted. Lo que vamos a empezar a ver hoy trata de básicamente dos cuestiones. Uno que es como la introducción general a infracciones y sanciones tributarias. Y un segundo punto, una vez que hayamos masticado bien el primero, sobre principios y garantías constitucionales que hacen al derecho penal y que nosotros vamos a aplicarlos al derecho tributario. Y ese segundo punto que parece que uno no sabe nada cuando llega a esta clase, créanme que todos traemos un montón de esos elementos que ya los sabemos. Lo sabemos por cultura general, porque escuchamos, porque vemos, no sé, una serie que habla de juicios, porque tenemos contacto y roce con el derecho penal, aunque no querramos. Porque todos saben que matar está mal. Y es algo, digamos, que uno conoce y debe conocerlo, porque la ley presume, la ley penal, que todos conocen las conductas que están reprochadas o que están mal. Entonces, si yo hago algo mal, sé que voy a recibir un castigo. O eso al menos es lo que presupone la ley siempre. Pero para arrancar con el primero, vamos a dar como el concepto de cada uno de esos dos que yo les mencionaba. El primero es el de la infracción. Este material después se lo subimos a la plataforma, quédense tranquilos. La infracción, entonces, y hoy le vamos a llamar de distintas maneras, todas casi como sinónimos, infracción, delito, contravención, ilícito. En cualquiera de los nombres que yo les voy diciendo, lo que presupone es que hay un sujeto que comete un hecho o una omisión, puede ser cualquiera de las dos, un hecho o una omisión, que está prohibida, en el caso del hecho, o que estaba obligado a hacerla en el caso de la omisión.
¿Se entendió eso? O sea, yo hago algo que está prohibido, por eso estoy transgrediendo una norma. Ahí es la infracción, el ilícito, antijurídico se dice. Y en el caso de las omisiones, sería al revés, sería que hay una acción que yo estoy obligado a hacer y no la hago. ¿Sí? Yo estaba obligado, por ejemplo, a presentar una declaración jurada hoy, porque hoy era el vencimiento, y transcurridas las 12 horas de hoy no la presento. Una obligación omitida ya constituye la infracción. Técnicamente se le dice que es una conducta exteriorizada, porque tiene que ser una conducta que uno la pueda ver, pueda hacerla palpable. No basta con que yo piense un montón, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Tengo que hacer algo en el mundo exterior para que esa conducta tenga el reproche penal. Si no, no. ¿Se entiende? Si queda en el pensamiento, no se puede aplicar una sanción. Entonces piensen todo lo que quieren matar a alguien y no les va a pasar nada desde el punto de vista penal. O si yo digo, bueno, voy a evadir, quiero evadir, pienso, me hago un plan mental de cómo, pero no, ni siquiera inicio, no tengo ni siquiera una tentativa, no constituye nunca la infracción. Y si no hay infracción, nunca puede haber sanción. ¿Quiere probar? Dale. Quiero ver A ver, para, no sé si tengo que estar más cerca. No. Sí, sí, no, anda, no te preocupes, ¿eh? Profe, Sí. profe, Si no, ni te preocupes. Ahora lo voy pasando de ahí. Bueno. No. Mira, el láser sí, pero no en el tele, sino afuera. Y los otros... No. No te preocupes, ni te preocupes. Voy pasando de ahí. Para la próxima. Bueno, es como que vamos a una carrera de obstáculos. Entonces, estábamos en la infracción. Era una conducta exteriorizada, típica. Ya vamos a ver qué quiere decir eso de típica. Antijurídica quiere decir que hay una norma de carácter jurídico escrita que yo estoy transgrediendo. Imputable, ya vamos a ver bien qué significa esto de poder imputárselo. Y toda esa conducta con esas características es reprochable al sujeto. ¿Sí? Yo sé que son como un poco de conceptos abstractos, pero vamos a ponerlo como con un ejemplo a ver si se entiende. En el Código Penal, por ejemplo, está prohibido o está castigado violar la propiedad privada de un tercero. ¿Sí? Yo no puedo entrar en la casa de él porque es propiedad privada. Ahora bien, si yo voy caminando por la calle y se está incendiando la casa y veo que hay alguien que está adentro, tengo una autorización, si se quiere, de poder entrar, violar esa propiedad privada porque hay un fin que me justifica, una causal de justificación de ese accionar. Con lo cual nunca podrían perseguir penalmente a alguien en ese ejemplo que yo les doy. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que quiere decir la palabra reprochable. Esa conducta se la tengo que poder marcar y que la sanción sea merecida. Tiene que merecer una sanción la conducta que desplegó. Como les dije recién, puede ser por acción o por omisión, en cualquiera de las dos. Y en cuanto a las obligaciones, recuerden que tenemos en general de tres tipos: obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Obligaciones de hacer, como les dije, por ejemplo, presentar un régimen informativo, una obligación de hacer. Una obligación de no hacer. Yo no puedo quebrantar una clausura, por ejemplo. Si me ponen una faja, yo tengo la obligación de
nunca quebrantar esa faja, no sacarla y empezar a operar. Tengo una obligación de quedarme quieto. Y una obligación de dar, que sería, en el caso de los impuestos, de pagar el saldo de la declaración jurada. Entonces, cuando se da todo lo que vimos recién y se configura la infracción, se va a aplicar recién la sanción. Y ahí está la diferencia entre los dos conceptos. Uno es causal del otro. La sanción viene a consecuencia de que se verificó y se puede probar que alguien cometió la infracción. Hay un fallo que les dejamos ahí, que le gusta mucho al profe Gorosito, que se llama Cinepres, está subido en la plataforma. No importa tanto el contenido, si se quiere, del fallo, pero sí, de ahí es como que sacamos un concepto de qué es una sanción. Y el fallo, los jueces dijeron en ese fallo que es un mal infringido por la administración, fíjense esta palabra como de castigo, ¿no? Como consecuencia de la conducta ilegítima. La conducta ilegítima era la infracción. Y que consiste en la privación de un bien o de un derecho. Porque si yo aplico una multa, por ejemplo, estoy aplicando una sanción y va a significar que lo voy a privar a esa persona de su propiedad privada porque tiene que sacar de su bolsillo y pagar una multa. O si yo lo mando preso, si un juez pone una pena de prisión, priva del derecho de libre circulación o de libertad, porque lo puede privar, ¿se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? No me gustan las clases que solamente hablan los profes y los alumnos no hablan, así que todo lo que se les vaya ocurriendo, tírenlo y la hacemos más dinámica. Toda la doctrina y todos los libros que hay escritos de derecho penal, los autores se van preguntando por qué se tienen que aplicar sanciones cuando las personas, los ciudadanos, cometen infracciones. ¿Qué opinan ustedes así si quieren ver o no ver la filmina? ¿Por qué podemos y por qué castigamos a quien hace algo mal? Para que no se repita. Bien, ejemplificador para el resto de la sociedad, está bueno. ¿Qué más? Profe, Sí. disculpe, no se está pasando las filminas en el Meet, no está compartiendo pantalla. Lo que nos falta. ¿Siguen ustedes en la primer filmina de todos? Sí, Bueno, a ver. Profe, y también está apagada la cámara. Ah, bueno. Por eso hay que venir a la facu. No, ahí vamos a encender todo de nuevo. Quizás recién cuando conectaron... A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí están viendo? sí. Bueno, genial, menos mal. No tuvimos que llamar a emergencias. Pero la Bueno, cámara del aula no. ¿cómo? La cámara del aula no se ve nada. Bueno, no se pierden de mucho igual. Vean el PowerPoint y con eso está bien. Pero bueno, los escuchamos bien, así que las consultas que tengan, bienvenidas. Entonces, ¿por qué se deben aplicar sanciones? Acá dijimos, para sean ejemplificadoras para el resto de la sociedad, a modo de prevenir, ¿sí?, nuevas conductas iguales. ¿Algo más? ¿Cómo más fuerte? Para recaudar, ese de las multas de la caminera. Bueno, lo tomamos. No debería, no está mencionado en ningún libro esa causa, pero vale. ¿Qué más? Hay uno fácil que no lo dijeron. Ajá, bueno, tiene que ver con esto de la ejemplificación a todo el resto de la sociedad, ¿no? Marcar un camino. El fácil, que yo les digo, es el que sea
¿Se acuerdan? Hay como un silogismo que dice dar a cada uno lo suyo. Entonces, el que se porta bien tiene premio, el que se porta mal tiene castigo. Con lo cual los castigos son como una retribución por haber hecho algo mal. Es un chirlo, un castigo para que sienta que lo que hizo está mal, para que se dé cuenta, le estoy devolviendo lo que hizo. Esa es una de las teorías, que es la primera, que es retributiva. Hizo algo mal, yo le voy a retribuir con un castigo. La segunda que tenemos en la Firmina es preventiva o disuasoria, que está bastante en línea con lo que dijeron ustedes, que a mí particularmente es la cual me parece más correcta, porque si armamos un código penal con un montón de conductas que están prohibidas, lo que queremos es que la sociedad no haga eso, y por contrapartida queremos que vaya por ese camino que decía él, que es el camino del bien. Porque todos queremos vivir en sociedad y queremos que las cosas funcionen más o menos bien. Cuando alguien se salga del camino, hay que traerlo de vuelta. Y eso va a servir de ejemplo para el resto. Por eso es preventiva, para que nadie se salga, y disuasoria para el resto, porque el resto que vio que alguien se salió del camino y le aplicaron una sanción, probablemente no vaya a hacer lo mismo que hizo el otro. Bueno, en cuanto a el mundo tributario, esto, como les digo, era de doctrina. Esto se planteó y llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia con un fallo que les dejamos ahí, que tampoco importa tanto los hechos, sino como la conclusión. La Corte dijo que las sanciones están para prevenir y evitar la violación de sus disposiciones. Es decir, todo esto último que venimos hablando, es una medida preventiva. Siguiendo con, entonces, la aplicación de todo este derecho penal en la rama tributaria en sí, en los impuestos, que es a lo que nos dedicamos, también surgieron varias teorías acerca de cuál era la naturaleza jurídica de las sanciones en el derecho tributario, pasado en criollo. Cada vez que la administración aplica una sanción, los doctrinarios se pusieron a pensar, che, ¿esas sanciones son de la rama del derecho administrativo? ¿Corresponden a una rama autónoma del derecho tributario y por lo tanto pueden seguir sus propias normas? Esa era otra de las teorías. O bien, en realidad no hay una diferencia entre el derecho penal en sí mismo y el derecho tributario. Esas son como un poco las tres teorías, que es un poco aburrido, pero para que ustedes sepan que existen. El mismo fallo que nombramos recién y algún otro más, también de la Corte, se inclinaron y como que cerraron un poco esa discusión por decir que las sanciones tributarias tienen esencialmente naturaleza penal. Y de todo lo que vengo diciendo en estos últimos minutos, esa es la parte más importante hasta acá. Las infracciones tributarias no tienen, dijo la Corte, diferencias ontológicas, o sea, de su naturaleza, con los delitos y las penas del derecho penal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Porque parece una frase hecha. La consecuencia práctica de eso es que todo el compendio de principios, garantías y derechos propios del derecho penal los podemos utilizar nosotros en materia tributaria. ¿Sí? Va de vuelta, como la Corte dijo esto, todos los principios y garantías del derecho penal los vamos a utilizar en el derecho tributario, permitiendo, si se quiere, que el derecho tributario haga alguna modificación en algún caso puntual por ley. Pero básicamente usamos todos los del derecho penal, que son los que vamos a ver como segundo tema que yo les había puesto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, vamos a ver cómo se clasifican
las infracciones tributarias, o si se quiere también las sanciones tributarias, porque acá estamos hablando de un poco lo mismo, infracción, sanción, y tenemos una primera clasificación según el bien jurídico tutelado. Yo les pongo así como siempre hablan los tributaristas, los libros y la doctrina, y sobre todo para que cuando lean un fallo y lean bien jurídico tutelado, digan, bueno, lo escuchamos en clase, lo explicaron y sé a qué se refiere y podamos entenderlo. ¿A alguien se le ocurre qué es esto del bien jurídico tutelado? O sea, con las palabras. ¿Qué entienden por ese concepto? Bueno, ahí vos lo estás llevando más como si fuera al objeto, me parece, ¿no? El objeto de un tributo. O sea, yo quiero cobrar un impuesto sobre los inmuebles, el objeto es el inmueble. No va tanto por ahí. O sea, tiene que ver con algo que dijiste al principio, que era, digamos, dentro de un mapa de derechos y de bienes, si se quiere, de la sociedad, que se quieren proteger. ¿Quién los protege? ¿Por qué decimos que van a estar tutelados? Tutelados protegidos, cubiertos por la ley. ¿Pero por qué? Pero más allá del fisco, digamos, salgamos un segundito de lo tributario. Piensen en los ejemplos más simples del derecho penal, de no matar, no robar, no hacer un daño. Cada vez que el Código Penal va estableciendo una pena, no matar, no robar, la contracara es que hay un derecho que se está queriendo cuidar. Si yo pongo como artículo 1 del Código Penal, el que matare a otro será castigado con tantos años de prisión, estoy protegiendo el derecho a la vida. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo como artículo, no sé, no importa, el que haga un daño en la propiedad de un tercero será castigado de tal manera, estoy cuidando, protegiendo el derecho a la propiedad privada. Entonces, cada sanción prevista por detrás tiene un trasfondo de que está cuidando, protegiendo, tutelando un bien o un derecho. ¿Se entendió? Y esto, para que sepan nomás, si alguna vez ven el Código Penal, están ordenados los artículos desde el bien jurídico más importante al menos importante. Ese es el orden que se les da. Por eso el 1 es el derecho a la vida. Bueno, es como un dato que tienen para un sábado a la noche que no saben con qué. Che, ¿sabe que el Código Penal está ordenado según la importancia de los bienes jurídicos tutelados? Y quedan. Bueno, volvamos a los impuestos. Los bienes jurídicos tutelados en el mundo tributario básicamente son dos, y los dividimos de esta manera. Los formales por un lado y los materiales por otro. Como la palabra claramente lo indica, todo lo que tiene que ver con lo formal hace a todas aquellas obligaciones que tienen los contribuyentes y que no son de pagar impuestos. Llevar una contabilidad, llevar los libros, presentar declaraciones juradas, responder un requerimiento. ¿Se entiende? Todas esas, inscribirse, informar el domicilio fiscal, si me cambio de domicilio fiscal, informarlo. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de índole formal va a caer en ese mundo. Mientras que todo lo que tenga que ver con pago de impuestos va en el mundo de las materiales, o también le pueden escuchar como sustanciales, por si lo ven en la ley o en algún fallo. Nuestras clases de ahora en las que vienen vamos a tener algunas dedicadas a lo formal y otras a lo sustancial o material. ¿Cuál es entonces el bien jurídico protegido? En las formales, como dijimos recién, yo les expliqué qué era esto del mundo de lo formal. El bien jurídico
tutelado o protegido, dijo la Corte Suprema y la doctrina, es la correcta administración tributaria. O, como dice ahí, las facultades que tiene el fisco de verificar y fiscalizar a los contribuyentes. O sea, el hecho de que haya una obligación de llevar los libros IVA venta, IVA compras de determinada manera, facilita una correcta administración por parte de AFIP. Y en sentido amplio, eso también lo agregó la justicia, en el fallo que tienen ahí abajo, que de verdad así es Mickey, es un poco más amplio todavía. ¿Por qué? Porque si todos cumplimos con las normas formales, si todos emitimos las facturas como corresponde, si todos nos inscribimos ante AFIP y tenemos las cuestiones en orden, vamos a contribuir al mercado considerado como un todo, al sistema de circulación de bienes y servicios, a la economía en general. Entonces, cuando piensen en infracciones formales, no solamente estoy dañando, o sea, si no presento una DJ, no solamente estoy dañando a la AFIP en sí mismo, sino que también estoy dañando a todo el resto de los contribuyentes porque todos hicieron el esfuerzo de presentar sus declaraciones juradas al día. Es para tender a que todos vayamos por ese camino que mencionaban recién de hacer las cosas bien. En cambio, en las materiales, acá el bien jurídico protegido es la recaudación. ¿Se acuerdan? Dijimos, las materiales tiene que ver con el pago de los impuestos. Y yo no puedo pagar de la manera que quiero, o cuando quiero, o cuánto quiero. El pago, ustedes ya vieron, pago de impuestos, tiene que ser íntegro, oportuno. ¿Se acuerdan que vieron todo eso de pago? Y por eso se llama una infracción de resultado, les puse ahí. Porque para que efectivamente se cometa una infracción material, yo tengo que haber estado obligado a pagar una cierta suma de dinero y llegado el vencimiento no la pagué. Va de vuelta. Y pongamos un ejemplo. Si hoy vencía mi declaración jurada de SICORE y yo no la presenté y por eso no pagué el impuesto, pero una vez que presente mi declaración jurada, en realidad la declaración jurada arrojaba saldo cero o saldo a favor mío, yo de ninguna manera cometí un ilícito material, porque nunca estuve obligado a pagar nada, ¿se entiende? Entonces tiene que darse o comprobarse el resultado real de haber existido una obligación de pago y yo no haberla hecho, al vencimiento que AFIP ponga para pagarlo. ¿Se entiende eso? O se entiende todo o no se entiende nada, pero vamos avanzando. Dale. Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Justificar diciendo me olvidé en qué. Sí, hay diferentes sanciones. Hay algunas sanciones por no presentar declaraciones juradas, otra sanción por pagar tarde un impuesto o no pagarlo. O sea, dependiendo de la conducta, vamos a ir viendo las diferentes sanciones que se aplican. Está bien la pregunta. Pero no vamos a ir hoy a eso, sino que en las próximas clases vamos a ir entrando cada uno de los artículos. Vamos a ir viendo el 45, el 46, el 47, el 48, etc. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Creo que en el MIT había una. Bueno, les voy a dejar este cuadrito que está abajo. Ténganlo presente porque es importante. El hecho de en sí mismo o per se no pagar al día una deuda a la cual yo estoy obligado,
no constituye nunca una infracción. Va de vuelta. El principio dice que nadie puede ser encarcelado o castigado por el mero hecho de incumplir una obligación de pago. Por el mero hecho. Entonces, si yo presenté bien mi declaración jurada al vencimiento, con el saldo a pagar correcto, pero no tengo fondos en ese día, no se me va a aplicar una sanción por no pagar ese impuesto, sino que va a aplicar un accesorio que se llaman intereses. Pero no va a aplicar una sanción por el hecho de no pagar. Eso está en la Convención de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles. ¿Por qué se puso eso en esos tratados internacionales? Porque hace muchísimos años, si alguien no pagaba sus impuestos, iba preso. Así, derechito. Entonces, con el avance de la protección de los derechos humanos, se pusieron estas cláusulas que indican que el mero incumplimiento de pago, como tal, no constituye una infracción. Ya vamos a ver más adelante qué tengo que hacer o cómo tengo que hacer para no pagar y sí cometer una infracción. Porque si yo no pago, pero porque le mentí al fisco, porque le presenté una declaración jurada mentirosa, ahí sí me van a aplicar una sanción. ¿Se entendió? Vamos a ir un poquito más rápido. Según el tipo de pena, también podemos tener una clasificación de infracciones tributarias pecuniarias, o sea que se miden en dinero, y las no pecuniarias. Dentro de las pecuniarias tenemos las multas, que son quizás las más conocidas o populares, multa, una cantidad de pesos a pagar, que se pueden calcular con un monto fijo. Si yo no presento una declaración jurada, por ejemplo, hay un monto fijo de 200 pesos para las personas humanas y 400 para jurídicas. O proporcionales. Si yo le miento al fisco y pago de menos impuestos, la multa que voy a tener que pagar va a ser proporcional al impuesto que no pagué. ¿Sí? Una cierta cantidad de veces lo que no pagué. Eso es proporcional. También puede haber decomiso. Mañana vamos a hablar de decomiso. Y las no pecuniarias son otro tipo de sanciones, como por ejemplo la clausura, que la vamos a ver mañana. Y ahí les dejo un par que son como muy habituales en la práctica, en la calle, y que quizás las vieron y por ahí uno no se da cuenta que se trata en sí de una sanción. ¿Alguien vio, por ejemplo, una cancelación o baja de una quit? ¿O que AFIP de repente no te autorice a emitir comprobantes? ¿O que te pasen a factura M? ¿O que te incluyan en una base APOC? Son como un montón de medidas que que lleva a cabo el fisco, medio sin preguntarte mucho, dependiendo cómo es tu scoring de cumplimiento, y que las aplica sin llevar a cabo y sin respetar ninguno de todos los principios que vamos a ver ahora a continuación. Directamente la aplica la sanción. Vos te despertás un día, querés facturar y te das con que tu cuenta está bloqueada. Nadie te avisó, no te intimaron, no te permitieron defenderte, no tuviste una resolución notificada. Todos esos incumplimientos al debido proceso hacen que a estas las llamemos sanciones impropias. Sanciones impropias. Eso hay que estar atentos porque cada vez que veamos que el fisco está actuando de esa manera, está mal. Y nosotros deberíamos poder ver esa situación y defendernos en el caso que ocurra. Dale. No, son las dos del medio y hay un montón más que no las puse, pero las marcamos ahí como un par de ejemplos. La de suspensión de matrícula, licencia y demás está prevista en la ley y tiene también un procedimiento.
Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, vamos entonces a pasar como al segundo bloque de la clase de hoy, y que tiene que ver con principios y garantías constitucionales del derecho penal, que como ya les conté hace un ratito, son aplicables al campo tributario, porque dijimos que la naturaleza era igual, no existían diferencias entre las sanciones tributarias y las penales. Y yo les dije que muchas de estas, que yo les voy a ir mencionando, ya las van a saber ustedes, sino que quizás no sabían que se llamaba de esa manera o a dónde está escrito, pero lo importante es entender el principio en sí mismo. El primero de todos es el de legalidad. ¿Se acuerdan del de legalidad cuando vimos en la clase 1 o 2 de la materia? Que veíamos los principios de la tributación en general, de los imposición o de los tributos, del derecho tributario. El primero de todos era el de legalidad. Y decíamos, para que exista un impuesto, necesariamente tiene que haber una ley que lo haya creado. Bueno, acá es como similar, tiene una estructura parecida. Para que exista una sanción y sea legalmente factible que me apliquen una sanción a mí, tiene que existir una ley, y cuando digo ley, es ley del Congreso, ¿sí? Una ley formal y correctamente sancionada por el Poder Legislativo. Y no solamente eso, sino que la ley tiene que ser previa a mi conducta. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? De que para que sea legal o constitucional aplicar una sanción a alguien, castigarlo por una conducta, tiene que existir una ley previa. Exacto. Si no existía, yo no puedo ajustar mi conducta a lo que no sé que está mal hacer. Con lo cual ahí es muy importante conocer las fechas en las cuales se van haciendo modificaciones en la ley, porque muchas veces se van haciendo modificaciones y siempre rigen, o como principio general, las leyes rigen desde que se publican hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, tiene que ser una ley anterior al hecho del proceso, dice la Constitución. ¿Y creen que puede existir alguna excepción a esto de que rija para adelante? ¿Se les ocurre? Voy a hacer una línea de tiempo. Y los del MIT se las voy contando. Muy bien. Ella dijo cuando favorece a la situación de la persona. Les voy a pasar al slide siguiente y lo vamos a ver en una línea de tiempo. Entonces, la regla es la irretroactividad, ¿sí? O la regla es que aplica desde el momento de la sanción de la ley hacia adelante. La excepción a esa regla es cuando la ley es más benigna. Entonces, por ejemplo, yo acá cometo una infracción no importa cuál, tipo A, que al momento de la comisión está castigada. Tiene un castigo en el Código Penal. ¿Sí? Está comprobado y yo cometí esa infracción. Transcurre el tiempo y más adelante sale una modificación que indica que esa conducta no tiene más sanción. Como les dije, una modificación legal que en general aplica para adelante. Si desde ahora en adelante la sociedad a través del Congreso entendió que hacer esto no merece un castigo
Si yo lo cometí antes, ¿no estaría siendo un poco injusto que me apliquen una sanción a mí y no al que haga algo posterior a esto? Entonces, por un principio de igualdad, ¿sí?, para que sea la ley pareja para todos, si esta ley, esa modificación, es más benigna, ¿y qué quiere decir más benigna? Que desencrime, o sea, que saque ese crimen, esa conducta, o baje la pena, también puede pasar. Esa modificación se va a aplicar retroactivamente al momento en que yo cometí. Y quien me esté juzgando va a tener que aplicar obligatoriamente esta, la segunda, porque es más benigna, me pone en una mejor posición. Vamos a otro ejemplo para que se refuerce bien el concepto. Si yo, en esta misma línea de tiempo, en esta misma imagen, cometí una infracción y supongamos que me aplicaron una pena de prisión de 15 años, porque el Código Penal decía que esa conducta tenía una pena de 15 años. Empiezo a cumplir mi condena y en el transcurso de la condena, no sé, en el año 5, sale una modificación legal que dice que la conducta, la misma conducta que yo hice, ahora tiene una pena de 3 años en vez de 15. ¿Qué debería pasar con ese sujeto al cual le aplicaron una sanción y está transcurriendo la condena? ¿Qué le debería pasar, digamos? La consecuencia lógica. ¿Cómo? Dejarlo libre, ¿sí? Perfecto. Entonces, en ese caso, la aplicación tiene que ser de oficio, se dice. Yo ni siquiera tengo que ir a pedirlo. El juez de oficio tiene que liberar a esa persona que estaba con una pena de prisión porque se le aplica la ley penal más benigna en forma retroactiva. Vamos al último ejemplo como en campo tributario para que les quede ya recontra claro, porque suele ser pregunta de, bueno, fue pregunta de parcial o de final. Supongamos que en el mismo, exactamente lo mismo, pero que la pena aplicada al contribuyente era una multa de cierta cantidad de pesos, no sé, 5 millones de pesos, equivalente a, supongamos, 6 veces el tributo que había evadido, porque había hecho una evasión. Y ese contribuyente dice, bueno, voy a pagar esa multa en cuotas. Presento un plan de pagos en cómodas cuotas y voy a ir pagándolo de a poco. En el medio del plan de pagos sale una modificación a la 11.683 que reduce la sanción para ese caso particular y en vez de ser 6 veces el impuesto evadido, baja a un máximo de 2 veces. Bueno, ahí hay que hacer el cálculo de cuántas cuotas llevaba pagada y cuánto representa. Y si yo ya pagué la totalidad de la multa que me correspondería con la ley actual vigente hoy, puedo dejar de pagar el plan. No tengo que seguir cumpliendo la pena. ¿Se entiende? Ay, qué pregunta. Está buena. Se entiende que no habría una devolución, una repetición por una cuestión de ley penal más benigna. Te aplica, pero no te devuelve, por lo menos a priori, el monto pagado en exceso. Como tampoco te pueden devolver los años que pasaste en prisión si no te correspondían. Mucho menos. Hay un concepto que, ya lo vamos a ver, pero se lo menciono rápido, que es el de cosa juzgada, material y formal, que aplica 100% al caso de las multas. Las multas, cuando son pagadas, canceladas, pasan a ser totalmente cosa juzgada, o sea, tienen estado firme, se llama, y de cosa juzgada. Yo no puedo ir a discutirla porque ya está, ya cancelé, ya cerré el tema.
no están sujetas a repetición. ¿Alguna duda con este principio? Es bastante importante que lo tengan en claro. Ahí yo, después en el PowerPoint, ustedes van a ver que les dejo los artículos que corresponden, los pactos internacionales y demás. Pero tiene que quedar claro que solamente aplica para el caso de leyes más benignas, que puede totalmente desincriminar una conducta o hacer que la pena sea más chica. Y eso pasa mucho en impuestos. Y los efectos operan de oficio, como yo les dije, o de pleno derecho. ¿Estamos bien ahí? Bueno, vamos al que sigue. Principio de tipicidad. Creo que al principio algo nombramos esto de la conducta típica. ¿Se acuerdan? Y eso tiene que ver con ese famoso vocablo que es el tipo penal. No sé si lo escucharon alguna vez. Y que tiene que ver con la descripción que tiene la ley de esa conducta que yo tengo que llevar a cabo para que me sea reprochable y me puedan aplicar una sanción. O sea, si yo agarro la ley, digamos, la 11.683 o el Código Penal, tengo que leer, por ejemplo, en el artículo 45, se va a describir una conducta que va a decir el que omite, por ejemplo, el que omite el pago de impuestos mediante omisión de presentar declaración jurada o otros medios comisivos, tiene la siguiente sanción. La primera parte de esa oración es el tipo objetivo, que se llama, que es la conducta. O sea, la descripción de lo que tiene que pasar en los hechos para que me puedan aplicar una sanción. Y esto de la tipicidad tiene que ver con que tiene que haber una identidad exacta o completa entre lo que dice la ley y la conducta que dice. Tiene que ser como una subsunción perfecta. Tiene que caber exacto en la descripción. Y eso deriva en que está prohibido utilizar la analogía. O sea, yo no puedo castigar a alguien aplicando la analogía porque hizo una conducta parecida a la que dice el artículo de la ley. Entonces, importante que lo marquen, lo resalten. Está prohibida la utilización de la analogía en materia penal. Había una ley muy vieja, pero un ejemplo burdo para que se den cuenta de esto, en el Código Penal que decía que el que dañara o causara un daño, no me acuerdo la palabra, a un tranvía, iba a tener una pena de prisión de 15 días. Si una persona tiraba una piedra a un tren, y eso no era un tranvía, nunca le podían aplicar esa sanción a esta persona porque no hizo exactamente lo que estaba descrito. Eso es la tipicidad. La conducta tiene que ser exacta. Y en materia de impuestos, esto también se dio en un momento en la provincia de Córdoba. Recuerden que el impuesto a los ingresos brutos es de carácter anual, el periodo fiscal es del año, pero se van presentando declaraciones juradas mensuales. Pero bueno, la norma dice que es anual. El Código Tributario castigaba al que omitiera, en forma dolosa, lo que fuera, el pago de un periodo fiscal anual, no me acuerdo exactamente cómo decía la norma, pero castigaba la conducta de omisión de pago del impuesto en la declaración jurada anual. Entonces, Rentas en un momento persiguió a un contribuyente porque había hecho una omisión de pago
pero en los anticipos, o sea, en la declaración jurada, no sé, de enero, febrero y marzo de ese año. Cuando esto llegó a la justicia, se planteó y dijeron, che, yo no hice la conducta que dice el Código Tributario, porque no omití el pago del impuesto, sino que omití el pago de los anticipos. ¿Ven? Qué importante la palabra exacta. Y la justicia le dio la razón. Le dijo, ¿sabes qué? Está bien, porque no hay tipicidad en tu conducta. Eso obviamente derivó en que cambien la redacción del código y ahora dice que está castigada la omisión de pago del impuesto y de sus anticipos. ¿Se entiende? ¿Dudas con este? Hay mucho silencio acá. Me hace acordar al partido del domingo a la tarde. Un estadio así silencioso. ¿Alguien estaba ahí, no? ¿Nadie de Talleres? Bueno, me iba a tirar con alguien, con algo. Capaz que en el Meet. Bueno, vamos al que sigue. Principio de culpabilidad. Este principio lo que quiere decir es que para que la conducta sea reprochable, volvemos a ese concepto de conducta reprochable, no solo basta con cumplir el principio de la tipicidad que vimos recién, o sea, de la conducta en la fase objetiva, sino que también tiene que serle atribuido subjetivamente a esa persona. ¿Y qué quiere decir esto de la atribución subjetiva? Se tiene que poder probar que el sujeto o el contribuyente, cuando hablamos de impuestos, obró al menos con alguna de estas dos. Su conducta fue o con culpa o con dolo. ¿Escucharon alguna vez esas palabras? ¿O saben más o menos a dónde apunta cada una? La de la culpa es más, quizás más fácil, pero no es, creo, la culpa en el sentido más general del uso de la palabra. Y está la otra que es el dolo. ¿Alguien se anima? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? El dolo. Bien, ella dice hacerlo con intención. ¿Algo más? Perfecto. Está bien, impericia, negligencia, inobservancia, imprevisión. Hay varios como palabras medias sinónimos. Es como que hago la conducta, la llevo a cabo, llego al resultado que me pedía la ley, pero no lo hice con intención. Fue sin querer queriendo, dice el chavo. Es a título de culpa. En cambio, el dolo, no solamente que lo quiero hacer, sino que conozco, o sea, tengo pleno conocimiento de que está prohibido hacer lo que quiero hacer, o que estoy obligado a hacer algo y yo no lo hago. O sea, tengo conocimiento y la intención de cometer ese ilícito. El caso clásico de que alguien mata a otra persona por plena intención. Levanta el arma y le pega un tiro. Un actuar doloso, se dice. Entonces, son diferentes y vamos a ir viendo nosotros en las infracciones formales y las materiales. En cada una de las que vayamos viendo, ustedes tienen que tratar de entender si se exige culpa o dolo. Obviamente que les vamos a ir como guiando en cada caso, para que ustedes ya sepan, así de anticipo, el 45, por ejemplo, de la 11.683, solamente exige la culpa, y el 46, el dolo. Las conductas son muy parecidas objetivamente, pero subjetivamente son distintas. Y obviamente que las sanciones también van a ser distintas. Entonces, en resumen, la conducta tiene que ser reprochable y esa conducta es en la parte objetiva, tipicidad, que vimos recién, y en su faz subjetiva a título de culpa o dolo. Solo podría, digamos, salvarse alguien si obró mediante un error, dice la ley, un error insalvable.
Y eso está en la 11.683, ya lo vamos a ver también, no los quiero abrumar con cosas, pero que se llama error excusable. Si lo quieren anotar, para ciertas infracciones, si yo obré con un error excusable que se llama, me van a perdonar la sanción o no me van a aplicar una sanción. Lo dejo ahí, después lo desarrollamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy hablando mucho. Bueno, vamos al que sigue. Principio de personalidad de la pena. ¿Qué quiere decir este principio? Que las sanciones, o las multas, si se quiere, o sea, dependiendo del caso, se van a aplicar únicamente a aquella persona a la que se le puede atribuir la conducta porque la realizó y porque teníamos, ¿se acuerdan?, la culpabilidad, culpa o dolo. Y nunca va a ser trasladable a otra persona por decantación o por analogía o porque era el amigo o por lo que fuera. Hay que encontrar a una persona que a título de autor, digamos, cometió ese delito o esa infracción. Y nunca la aplicación de una sanción va a ser heredable. Supongamos, si a mí me aplican una sanción, una multa, y yo muero, mi hija nunca va a tener que pagar esa multa porque no se transfiere vía herencia, digamos, una sanción, porque tienen el carácter penal, porque van a la persona, no van al patrimonio. Más allá que se midan en plata, lo que buscaba era, de alguna manera, castigar a una persona en particular y no al patrimonio o a la sucesión indivisa. Y ya que hablamos de sucesión indivisa, ¿podría una sucesión indivisa cometer una infracción? ¿Saben lo que es la sucesión indivisa? Manacero, fiscal 1. ¿Puede cometer o no? ¿Sí? Se levanta de la tumba y... ¿cómo haría? Entonces tenemos una opinión que es que lo puede hacer objetivamente, pero no subjetivamente, pero vos decís si hay una infracción. Bien. Sí. Me gusta. ¿Por qué? Porque el que está muerto no tiene acción. ¿Un sujeto de qué? ¿Está bien? Un sujeto tributario y que va a estar obligado a pagar impuestos y que va a tener un quit y una declaración jurada. Ahora, ese sujeto que creó el derecho tributario, porque lo creó el derecho tributario, ¿no? No existen. ¿Puede cometer un ilícito, una infracción? No puede. No existe como tal, no es una persona con capacidad de hecho y de derecho. Al menos a los fines penales, porque nunca le podríamos reprochar a la sucesión de alguien que se murió un ilícito, una conducta, porque nunca la puede haber desplegado. Eso no quiere decir que si tengo una sucesión puedo hacer lo que Corno quiere y no pagarle los impuestos a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque ese patrimonio de afectación, esa sucesión indivisa, va a tener a cargo un responsable de presentar las declaraciones juradas, de pagar los impuestos, y por lo tanto, si no se pagan los impuestos, el que cometió la conducta es el administrador de la sucesión. Eso lo vimos, no sé si quedó subido en la plataforma, pero hubo un caso donde AFIP
instruyó un sumario, vamos a ver qué significa, como que inició el procedimiento para aplicar una multa a una sucesión indivisa. Y por supuesto que después lo tuvo que dejar sin efecto porque no tenía razón de ser, porque las sucesiones indivisas no son pasibles de sanciones. ¿Sí? Qué buen tema. La sociedad, una SA como persona jurídica, decís vos. Hay libros escritos sobre eso. ¿Qué opinan? Bien. Entonces, en tu criterio, se parece un poco a lo de la sucesión indivisa y la sociedad en realidad no hace nada, porque no puede, porque no es una persona humana, sino que es una persona jurídica, y por lo tanto no podríamos castigarla penalmente. Bueno, ¿alguien tiene otra? Bien. Bien. ¿Alguien que piense distinto? Sí. Bien. Exacto, bien. Sí. Bien. Bueno, está bueno, gracias por el aporte. Están todos bien, digamos, o sea, no hay ninguna respuesta que no sea correcta, sino que son como posiciones doctrinarias, y se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al que le interese el tema, después puede como profundizarlo, hay un montón escrito. Hoy en día, actualmente, la corriente es que sí podrían ser sujetos del derecho penal las personas jurídicas, es como la corriente que está hoy en día. Obviamente que no podemos meter preso a una persona jurídica, siempre la atribución de ese tipo de penas va a los administradores, gerentes, directores de las personas jurídicas. Pero, como para no esquivar a la respuesta y dar, que ustedes sepan qué pasa hoy en la práctica. Con respecto a la 11.683, que tiene las penas que no son penales propiamente dichas, que es decir, no son penas de prisión, sino son de multas, de clausuras, son perfectamente aplicables a los entes jurídicos, a las sociedades, asociaciones y demás. Con lo cual está correcto si AFIP aplica una sanción de clausura o una multa a una persona jurídica, es correcto. Es como que se entiende que la persona jurídica obró a través de sus órganos, la teoría del órgano, no sé si la escucharon alguna vez, el órgano directivo. Llevó a cabo cierta acción que hizo que la sociedad cometa la infracción y por lo tanto se les puede aplicar perfectamente las penas previstas en la 11.683 a las personas jurídicas. Y cuando veamos la ley penal tributaria, que es otra ley distinta, está en la 27.430, ahí van a ver que las penas de prisión, o sea, cuando alguien va a ir a la cárcel por haber defraudado al Estado por un monto muy grande, por un monto muy chico, porque quedó muy desactualizado, está como en 1,5 millones de pesos, y hace años que no se actualiza, pero bueno, más allá de eso, el que va a ir preso es el directivo, pero a quien se le pueda atribuir todo lo que vimos recién. O sea, tiene que haber sido una persona con manejo de los fondos, con una conducta a título de dolo, en ese caso, y que haya hecho toda la maniobra de defraudación.
Está muy buena la pregunta que hicieron y da para hablar un rato, pero básicamente es eso. Entonces, la pena de prisión a los administradores, y hay otras sanciones o penas en la ley penal tributaria que sí aplican a las personas jurídicas. Por ejemplo, le pueden cancelar la inscripción registral, la matrícula de personas jurídicas. Esa es una de las sanciones posibles en la ley penal tributaria. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Sí. En ese caso, sí. Uh-huh. No entendí bien la última parte. Sí. Porque no es una persona jurídica, digamos. Es un ente tributario que se crea por la ley del impuesto a las ganancias y la 11683, un sujeto que se le va a determinar y pagar impuestos, como un patrimonio de afectación, pero no tiene la personalidad jurídica y no se le pueden aplicar sanciones en sí a la sucesión. ¿Bien? ¿Se entendió? Pero sí al administrador de la sucesión. Perfectamente, sí, claro. Fíjense que ahí les dejé el artículo 54 de la 11683, si lo quieren marcar. Dice que las sanciones previstas en los artículos, 39, 40, no serán de aplicación en los casos en los que ocurra el fallecimiento del infractor, cosa que hablamos recién, pusimos un ejemplo, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Lo que mencionábamos recién, aún habiendo aplicado la multa, si se muere el infractor, no se aplica nunca, no se le cobra la sanción a nadie, esa multa. Muerto el perro, ¿no saben esa frase? Muerto el perro, se acabó la rabia. Por lo menos Guerrero lo dice todos los años. Bueno, vamos al que sigue. Principio de reserva. ¿Se acuerdan? Creo que fue la primera clase del contador Gorosito, padre, que hizo pasar un alumno al frente y que habló un poco de qué puede hacer qué podemos hacer cualquiera de nosotros y qué podía hacer el Estado. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era como la conclusión rápida de eso? Vamos. El Estado solo puede hacer lo que está escrito, o sea, lo que está obligado a hacer por ley, y el resto de los ciudadanos comunes y corrientes, las personas, todo lo que no esté prohibido. Perfecto, ese es el principio general. Yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido, y eso está en la Constitución, en el 19. Fíjense que dice, las acciones privadas que no ofendan al orden, a la moral, están exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Ningún habitante, y esta es la parte quizás más importante de todas, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que eso no prohíbe. Entonces, en tanto y en cuanto yo me quede en mi esfera de privacidad y no haga algo que esté prohibido o deje de hacer algo que estoy obligado, me quedo en esa zona de reserva que se llama, o una zona exenta de aplicación de una sanción. Eso es lo del principio de reserva. Hacer todo lo que quiera, excepto lo que esté prohibido explícitamente por la ley. ¿Algunos de los que vimos hasta acá les sonaban o los conocían o les parecen como razonables o coherentes con lo que hubieran pensado? Legalidad y ley y retroactividad. Bien.
Bueno, vamos a ver otro que también es importante. Y se los puse junto a dos principios, porque dependen de lo que lean, están los dos separados o uno deriva del otro. Que se llama principio de certeza y el siguiente principio indubio pro reo. O, en castellano, en caso de duda, hay que estar a favor del imputado. Ese es el indubio pro reo. Entonces, vamos al primero, digamos, al de la certeza. Para que sea factible que apliquen una sanción a alguien, tiene que haber un estado de certidumbre total y absoluta de que esa persona cometió esa infracción objetiva y subjetivamente. O sea, se tiene que llegar a ese grado de certeza, que dice el principio, que permita aplicarle una sanción. Y en contraposición o en consecuencia, si hay una mínima duda, no se le aplica sanción. Ese es el de indubio pro reo. En caso de duda, hay que estar en favor del imputado. Entonces piensen en cualquier caso que quieran, donde el juez ya recolectó un montón de pruebas y va analizando cada una de ellas, y de la única manera en que ese juez puede llegar a la sentencia, digamos, o al juicio lógico de decir esa persona es culpable y le voy a poner una sanción, es que todas las pruebas recolectadas apunten en la misma dirección, en el mismo sentido. Vieron que en los casos de homicidios o accidentes o lo que fuera, en las rutas siempre se van haciendo un montón de pruebas de distinta índole. O sea, el caso Nisman, por ejemplo. Se hicieron pruebas de las que se les ocurran, bien o mal, pero se toman huellas, se toman pericias, fotografías, cámaras de seguridad, testigos. Si alguna de todas esas pruebas van en dirección para allá y todo el resto va para allá, no me queda una certeza absoluta de que la cosa fue como yo creo que es, ¿sí? Entonces el juez, para poder aplicar una sanción, todos los elementos de prueba tienen que ser concordantes entre sí y apuntar a que si yo hago un juicio como lógico de el medio de prueba que logré recolectar e infiero lo que pasó porque no puedo retroceder el tiempo, todo me tiene que llevar a la misma conclusión. ¿Se acuerdan cuando vimos presunciones? Que veíamos el hecho cierto y inferir otro que es incierto, pero que es como una consecuencia lógica, y causa-consecuencia. Bueno, es lo que yo les puse ahí como indicios graves, contundentes y concordantes. Todos tienen que apuntar al mismo sentido. Ante la mínima duda, no se puede castigar a nadie. En este caso que yo les nombraba de Nisman, había un imputado que se le fue llevando el juicio, pero todavía, o hay un montón, bueno, hay García Belsunce, hay distintos casos donde todavía las pruebas no cierran o no dan exactamente para inducir de todo eso la culpabilidad de una persona. En caso de duda, entonces, a favor del reo, libre, sin sanción. Aunque parezca injusto. ¿Se entiende? Bueno, está relacionado, si se quiere, ahí viene, ven que sabían de antemano. Está totalmente vinculado con eso porque en el derecho penal y lo mismo en el penal tributario, si me quieren aplicar una sanción, quien quiere aplicarla tiene que probar que yo hice lo que él dice que hice. No hay una inversión de la carga de la prueba. O sea, el acusador, en el derecho penal, que es el Ministerio Público Fiscal, tiene que poder probar que el imputado cometió ese delito.
Hasta tanto no se pruebe eso, es inocente, y si hay alguna duda, sigue la inocencia y no se aplica sanción. ¿Dudas? ¿En el Meet van bien? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos. Principio de defensa en juicio. Este es bastante fácil y práctico y seguramente todos se dan cuenta de la importancia que tiene y lo lógico que es. El 18 de la Constitución Nacional dice que es inviolable la defensa en juicio. O sea, que sumado a todo lo que venimos diciendo, para que me puedan aplicar una sanción, el Estado tiene que transcurrir un juicio con un juez que sea imparcial, independiente, en el cual yo me pueda defender, o sea, presentar mis pruebas, hablar, decir lo que yo quiera, y solamente si pasó eso, de la defensa efectiva, real, se puede aplicar una sanción. Fíjense lo importante que es el tema de la defensa en juicio, que incluso si uno no se puede pagar un abogado, el Estado te asigna uno de oficio, porque el Estado tiene que resguardar a full este principio, defensa en juicio. Entonces, tiene que ser, sí o sí, con la asistencia de un abogado, defensor, y tiene que ser, 2 palabras les puse ahí, efectiva, que es un poco lo que les comentaba recién, que realmente tenga la posibilidad de defenderse, un buen asesoramiento jurídico y la posibilidad de presentar y producir sus pruebas. ¿Se acuerdan cuando vimos determinación de oficio? Que dijimos, bueno, tiene un plazo para producir sus pruebas. Eso es lo mismo, derecho de defensa. Y la otra palabra es que sea previa. ¿Previa a qué? A la aplicación de la sanción. Si se aplica la sanción primero y después le permito que se defienda, ¿estoy respetando este principio? No. Por lo menos la mayor parte de la jurisprudencia dijo que no. Siempre tiene que ser previa. Y ahí vuelvo al, ¿se acuerdan cuando les contesto de las sanciones impropias? Que AFIP no hace ningún procedimiento, directamente, por lo que ve en su sistema informático, aplica las sanciones y vos te enterás cuando está aplicada. Eso es violatorio del derecho de defensa. ¿Dudas con ese? Dale. Está buena la pregunta. Él preguntó para los del MIT si en el campo tributario aplica lo de la defensa con un abogado. En el campo en sí de la 11683, la asistencia de un abogado es opcional. No es una exigencia porque se entiende que son, no sé, infracciones de menor como cuantía, no son tan graves como ir en la cárcel, poder terminar en la cárcel, con lo cual se puede defender el contribuyente solo, sin necesidad o sin que sea requerido que haya un abogado. Pero por supuesto es un derecho. Si yo quiero ir a una audiencia donde se va a decidir si me van a aplicar una clausura o no, y quiero ir con un abogado, perfectamente lo puedo hacer. Iba a ser mi patrocinante, digamos, o mi abogado letrado en ese caso en particular. En el campo penal tributario, ¿se acuerdan? Recién les dije, 11683 es como un paquete, hay otra ley, penal tributaria, ahí sí o sí, tiene que haber un abogado defensor, porque ya estamos en el campo de que quien me va a aplicar la pena
es un juez federal. Y sí o sí tiene que haber un abogado defensor. Y con esto también aprovecho para plantear un tema, a ver qué piensan, porque es algo que también se discute mucho. En la 11683, el que aplica la sanción es AFIP. O sea, voy de vuelta. El que detecta si hice bien o mal algo, lleva adelante el juicio y aplica o no la sanción, es siempre la misma persona y es AFIP. ¿Qué creen? ¿Hay algo ahí que les hace ruido, al menos? Bien, debería haber un tercero. ¿Por qué? ¿Qué logras con un tercero? La imparcialidad. Se critica mucho el hecho de que él sea el mismo acusador el que decida si aplica o no la sanción. El mismo que me acusó tiene que evaluar mis pruebas y es un tanto imparcial, ¿no? En la AFIP. No digo que no haga bien su trabajo en todos los casos, ¿no? Sino que a priori pareciera que si la misma persona que es el encargado de llevar la administración y de detectar si uno hace bien o mal las cosas es el que va a decidir, a priori parece que hay un poco de imparcialidad, o de parcialidad. Iré más para un lado. De todos modos, ese argumento que yo les digo, no prosperó en la justicia, o sea, en la jurisprudencia, y está totalmente aceptado que la administración, o sea, en su caso la AFIP, en nuestro caso la AFIP, pueda aplicar la sanción. Pero, importante, pero, siempre, siempre, siempre se puede recurrir a la justicia. Siempre. Salvo que yo la deje, la acepte y la pague a la multa. Entonces, la administración en sí, el Poder Ejecutivo, ¿puede aplicar una sanción a pesar de no ser el Poder Judicial? Sí, puede. Las de la 11683, la AFIP es el órgano de aplicación. Me aplica la sanción. Pero yo voy a tener vías recursivas ante un tercero, que nombraron recién, imparcial, independiente, que va a evaluar de nuevo si la pena que me pusieron está bien o está mal. Incluso puedo llegar hasta la corte y nunca pagar la sanción, eso es importante. Siempre que yo discuta una sanción, nunca se va a poder hacer efectivo, nunca me van a poder cobrar la multa o poner la faja de clausura hasta que llegue a la última instancia, a la Corte Suprema. Y la Corte diga, es correcta la multa o la sanción. Eso se llama efecto suspensivo. Bueno, muy buenas las preguntas, che. ¿Alguna otra duda? Dale. Efectiva es que sea real y no meramente formal o ilustrativa. Así dice, si vos lo lees. Te lo pongo en un ejemplo un poco más. Si a vos te nombran un defensor oficial, pongamos, y ese defensor oficial nunca se junta con vos, nunca toma vista del expediente, no presenta ni una prueba, ese defensor está cumpliendo formalmente el cargo porque lo asignaron, pero efectivamente no llevó a cabo tu defensa, no hizo nada para avalar tu posición, eso es que sea efectivo. Exacto, incluso hasta el juez, si se da esto, si el juez ve, estoy hablando de la justicia, no en AFIP, ¿no? Si el juez ve que el defensor, ya sea oficial o no oficial, ¿no? Privado, no está actuando, no te está defendiendo, lo puede remover, lo puede sacar
y pedirte que pongas otro que vos elijas o otro oficial. Se puede llegar a ese extremo, porque si no, no tiene sentido todo el juicio que están llevando a cabo, porque no tuviste derecho de defensa. No aplicaría en cuanto al tema de tener un abogado, pero sí aplica en que la AFIP te dé la posibilidad de que vos te defiendas en el tiempo que oportuno, que te dé vista de los expedientes, que te acepte las pruebas que sean conducentes. ¿Se acuerdan cuando vimos todos los medios de prueba? El juez administrativo, para respetar ese derecho de defensa, no puede rechazarte los elementos de prueba porque sí, porque tiene ganas. Porque tiene que respetar el derecho de defensa. Si vos le propusiste una serie de elementos de prueba, no importa que tengas o no abogado, vos, persona física, respondés el sumario o la vista en el procedimiento de determinación de oficio, proponiendo un montón de pruebas. Si te las rechaza, así, in limine, sin ni siquiera argumentar por qué las rechaza, te viola el derecho de defensa. O puede pasar que te diga, bueno, producí todas las pruebas que quieras, trae 5.000 fojas al expediente, poné todo lo que quieres y vos lo logres hacer formalmente, y a la hora de resolver, diga la resolución: atento a que se corrió vista al contribuyente y el contribuyente no respondió a la vista o no presentó descargo, se aplica la sanción. Violación al derecho de defensa. ¿Sí? Tiene que estar, la resolución que se tome y que aplica sanción tiene que tener fundamento en los hechos y en el derecho, y sobre todo en las pruebas del expediente. Si no lo hace, es nula. Así que esa por ahí sería la aplicación a lo tributario, a lo nuestro. ¿Alguna otra más? ¿Hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Les parece medio aburrido el tema? A mí me encanta, pero bueno, esto es muy subjetivo. Bueno. Principio de non bis in idem, o de prohibición de doble persecución penal. Capaz que lo escucharon a el non bis in idem, y básicamente tiene que ver con la seguridad jurídica de los ciudadanos en general, para los casos en los que se detecta una supuesta infracción, digo supuesta por el principio de inocencia, se lleva a cabo un juicio y se resuelve algo, ¿sí? Supongamos que se resuelve la inocencia. Si termina ese juicio que evaluó una conducta y evaluó si era pasible de sanción o no, terminó, este principio lo que dice es que nunca más, y es nunca más en el tiempo, se va a poder volver a revisar la misma conducta, la misma situación, el mismo hecho. Solamente hay una posibilidad para el Estado, digamos, de forma genérica, ya sea penal o la AFIP, tiene una sola chance de hacer su persecución penal para intentar aplicar la sanción. Si no lo hacen esa chance, después no va a tener una segunda posibilidad. Ese es el non bis in idem. No hay dos veces la persecución por el mismo hecho. Y tiene que ser el mismo hecho. Entonces, si se detectara, por ejemplo, que un contribuyente hizo una evasión en impuesto a las ganancias en un año, se le aplica una sanción y después comete otra infracción de impuesto a las ganancias de otro ejercicio, ahí hay dos hechos distintos que van a merecer cada uno una sanción independiente. Ahí no se viola el non bis in idem. Pero si me hicieron
me instruyeron sumario para ver si me aplicaban una multa por esta presunta evasión y se archiva el expediente porque no encontraron, no lo pudieron probar, después no me pueden volver a abrir otro expediente, otro juicio por el mismo hecho, por exactamente ese mismo hecho. Ya está, queda en el olvido y no hay posibilidad de que la AFIP vuelva hacia atrás y lo vuelva a intentar castigar. ¿En qué sentido? A ver. Bueno, está bueno el paralelismo que él hace entre la parte, digamos, sancionatoria con la parte tributaria o de la obligación tributaria en sí. Tiene bastante que ver con eso, porque en ese caso la AFIP tenía una chance también de determinar de oficio y si se consumió la chance no puede volver y cambiar esa determinación de oficio. Acá pasa algo parecido. Si hicieron la investigación, resolvieron, tomaron una decisión, no se puede volver atrás y volver a hacer una nueva persecución penal del mismo hecho. Está bien, está bueno el paralelismo. Ahí les dejo lo que dice, por ejemplo, está en el Pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto internacional, y en los códigos procesales penales también está este principio. Nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Y como les decía, el objetivo de esto es la seguridad jurídica. Si no, nunca me voy a quedar tranquilo de que el Estado me va a castigar por un hecho que cometí en, no sé, 1990 y que intentó una vez y no pudo, entonces ahora va a abrir de nuevo una investigación. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Es muy común esto, muy importante que lo tengan en cuenta. Sí. Bien. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, hay que ver en cada caso en particular. Lo que cambia, que vos decís que cambian la sentencia, en principio no podrían cambiar una sentencia que está firme desde el punto de vista penal, porque ya ese proceso se cerró. Puede cambiar por ahí la percepción pública u otro tipo de cosas, pero el cambio cuando ya está la condena o la absolución no se puede. Sí puede pasar a veces que se cierra una investigación por falta de mérito, que se llama, porque con las pruebas que se juntaron hasta ese momento no se llega a ninguna conclusión, ni sí ni no. O sea, no te digo ni que sos inocente ni que sos culpable. Freno la investigación. Si después aparece un testigo clave o un elemento de prueba, puedo volver y continuar la investigación. Pero de alguna manera nunca cerré el primer proceso. ¿Bien? No es tan común esto que les estoy diciendo, esto último, de verlo en el campo tributario, pero está bien la pregunta. ¿Cuál era la otra? Bien. Si te absolvieron, te absolvieron. Y se terminó ahí. No digo que esté éticamente bien, pero es un principio que rige y que da esa seguridad jurídica de no reabrir procesos cerrados. Ojo de no confundir esto del non bis in idem con la aplicación de dos sanciones a un mismo hecho. Entonces, lo que está prohibido es hacer dos procesos distintos a un mismo hecho. Pero sí está permitido
aplicarle dos sanciones distintas, digamos de distinta naturaleza o distinta clase, al mismo hecho, en la misma oportunidad, ¿no? No voy a hacer un proceso, le aplico una sanción, otro proceso y aplico otra. Eso sería violatorio del non bis in idem. Puede pasar, por ejemplo, en el artículo 40, que lo vamos a ver mañana de clausura, que ante una infracción de que no se haga la factura de una venta, me pueden aplicar clausura y como anexo o adicionalmente otra sanción de que me cancelen una inscripción, una matrícula especial que tengo para operar. Entonces, cuando hay multiplicidad de sanciones, porque se entendió que era tan grave lo que hizo que le voy a poner una multa y además lo voy a clausurar, antes decía así la ley, multa y clausura, eso no es violatorio del non bis in idem, está bien, no tiene, digamos, cuestionamiento constitucional eso. Claro, exacto. Siempre tiene que ser en el mismo proceso. Está perfecto. A ver cuánto nos faltan. ¿Sí? No quedan muchos. Ya terminamos. Vamos a este principio de... Bueno, son todos en latín, son difíciles de decir. Principio de reformatio impeius, o prohibición de perjudicar al apelante. Y ahí es como un poco más complejo. A ver si... Bueno, acá. Vamos a hacer como un grafiquito. Siempre que se trata de imponer una sanción, o en el ámbito así penal de una pena, hay distintas instancias que se llaman. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y puede llegar, como les dije, hasta la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? Nunca me van a hacer efectiva esa multa o esa pena hasta tanto la última instancia de todas lo confirme. Bueno, ¿de qué se trata ese principio? De que si en la primera instancia me aplicaron una sanción y el único que discute esa sanción hacia arriba, o sea, la segunda instancia, el único es el que se llama apelante, y lo vamos a hacer para derecho tributario, es el contribuyente. Si el único que apela es el castigado, la segunda instancia no puede elevar la sanción. Y piensen un segundo el porqué de esto. O sea, ¿por qué si yo, que me aplicaron una sanción, la quiero discutir? ¿Por qué creen que si eso llega a otra persona, esa otra persona no me podría poner en una situación peor de la que ya estoy? A lo sumo puede o confirmar lo que se dijo acá, o eliminarla o bajarla, reducirla, pero nunca le puede hacer una sanción más alta. Si no, nadie discutiría las sanciones. Ese es uno de los grandes fundamentos de esto, porque si no estaríamos como atacando totalmente el derecho de defensa, porque puede ser que acá el que resolvió cualquier cosa, no me analizó las pruebas, motivo que sea, me puso una sanción que no tiene ni pies ni cabeza, está mal. Yo voy a discutirla a otra instancia, a un tercero distinto que va a resolver. Y si tengo ese derecho de que lo vea otra persona, ese segundo que lo va a ver nunca me puede perjudicar. ¿Bien? Ese es este principio de reformatio
impeius. Hasta la corte, sí. Eso vale en todas las instancias hacia arriba. No tiene fin, digamos. Lo importante es que hay una primera instancia que aplicó una sanción y hacia arriba se discute. Bueno, este es más fácil. Principio de proporcionalidad de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Como la palabra lo indica, es la relación que tiene que haber de razonabilidad entre la conducta que hice y la pena que me van a aplicar. Mientras más grave sea la infracción, más fuerte o más gravosa tiende a ser la pena. Y acá les dejamos dos fallos también, que es para entender el principio, no es para que entiendan todo el desarrollo de qué pasó en el fallo, sino para entender el principio. Y es lo que determinó un fallo, que no quiere decir que sea una regla para todo el mundo. En el primero, Verne, de la Cámara Federal de Córdoba, hubo un sujeto que no emitió un ticket, una factura de 200 pesos. ¿Sí? O sea, la AFIP detectó que había vendido, no sé, 2 cafés y no emitió el ticket por los 200 pesos. Y AFIP le aplicó una clausura de un día, porque está previsto, mañana lo vamos a ver, que en esa situación se aplica clausura. Cuando el contribuyente fue y lo discutió, llegó hasta la Cámara Federal y la Cámara le dijo que tenía razón. ¿Por qué? Porque no entendían, o sea, no existía proporcionalidad, o sea, una relación entre el daño que había hecho, que era solamente no emitir una factura de 200 pesos, con el daño que se le estaba generando aplicándole una clausura de un día. Eso entendió una Cámara Federal. Hay muchas otras que no entienden que eso esté bien. Pero es para entender con un ejemplo práctico este principio. ¿Dudas con ese? En ese caso se le dio la razón al contribuyente. No. ¿Por qué no? Porque tiene efecto suspensiva. Siempre la discusión que yo lleve a cabo tiene efecto suspensivo. Entonces, hasta tanto no resuelvan, la última instancia no me clausura. Sí. Es evidente para ese juez y no es tan evidente para otro. Yo creo que tiene un grado de subjetividad bastante alto, pero tiene que ser una cuestión de razonabilidad evidente, digamos. Si se detecta, por ejemplo, una defraudación de 1.000 pesos de impuesto a las ganancias, ese es el ajuste. Lo hice adrede, toqué mi declaración jurada y dejé de pagarle 1.000 pesos al fisco. Si a mí me aplicaran una pena de prisión de 5 años por eso, en principio no existe una relación proporcional entre el daño causado y la pena que me están aplicando. Pero esa evaluación de si está bien, está mal, si es proporcional o no, si es razonable o no, la hace la justicia. Yo lo puedo plantear porque me parece a mí evidentemente como muy demasiado, y el juez en cada caso particular tiene que evaluarlo y decir si lo transgrede o no. Pero está bien la pregunta, es bastante subjetivo. No hay parámetros objetivos donde uno pueda identificarlo esto. Como, para responder una cosita más a esa pregunta,
como es tan subjetivo, AFIP tiene una instrucción general donde tiene como tabulado la serie, las sanciones que tiene que aplicar en cada caso, más o menos. Entonces dice, che, si es un sujeto monotributista, le aplica esta sanción. Si es una empresa más grande y la evasión es del, no sé, 40%, aplicarle esta sanción. Entonces, de esa manera, al menos, le dan como una pauta orientativa al juez administrativo para aplicar la sanción. Igual la puedo discutir, ¿no? Pero por lo menos AFIP lo tiene más o menos establecido de esa manera. Últimos, chicos, 2 minutos y terminamos. Presunción de inocencia, ya lo venimos hablando, no hay nada nuevo en este. Siempre se tiene que mantener el estado jurídico de inocencia en todo el transcurso del proceso. Desde que se detecta esa supuesta infracción hasta que termine, yo soy inocente. Y no me pueden publicar, por ejemplo, en ningún sitio web de la AFIP diciendo que soy evasor, no me pueden poner una marca en mi constancia de inscripción, no me pueden poner una faja en mi comercio si está en investigación. Hasta tanto no llegue la sentencia firme, la última, incluso hasta la corte, hasta que no llegue ese momento, soy inocente. Y no es que se presume que soy inocente, no, soy inocente de forma tal que nunca se puede tomar a esa supuesta infracción que está en curso de discusión como base para aplicar otra más grave después. Esto después les va a hacer un poco más de sentido en las próximas clases. Hay veces que se toman los antecedentes de un sujeto para aplicar una sanción. Che, si no tiene ningún antecedente, no le apliquemos una sanción más chica. Ahora, si es la tercera vez que comete la misma infracción, le apliquemos una más alta porque se ve que no aprende. Lo castigo y sigue haciendo lo mismo. Bueno, esos antecedentes tienen que ser firmes. Si no están firmes, no son antecedentes como sí. Y el último, y justo que estamos hablando de horas que se quieren ir, es de la duración razonable del proceso, del tiempo. Yo no podría excederme en un límite razonable, de vuelta, uso la palabra razonable, que es bastante subjetiva, para castigar a alguien. No podría, porque tiene derecho todo ciudadano a que si lo quieren castigar, lo hagan rápido, lo hagan en un plazo de tiempo razonable. ¿Cuál es un plazo razonable? No lo sé, depende del caso concreto. Les dejo un fallo, el Gráfica San Telmo de la Cámara. En ese caso habían pasado desde el hecho que se le imputaba 18 años, en serio, 18 años hasta que llegó al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, cuando recibió y tuvo que resolver, dijo, mirá, puede que sea cierto que cometió la infracción, pero yo no lo puedo castigar ahora 18 años después del hecho. Ya excedió totalmente un límite razonable de periodo entre hecho y consecuencia, causa-consecuencia. Debería ser rápido. Bueno, consultas, dudas. ¿Nada? Bueno, gracias. Nos vemos mañana.